Bienvenidos. Esta semana desarrollaremos los temas relación causal, interrupción o interferencia del nexo de causalidad y causas de justificación. Relación de causalidad es la vinculación que debe existir entre un hecho antecedente y otro consecuente que es el resultado, es decir, el daño, para que el autor de ese comportamiento deba indemnizar el perjuicio. El hecho debe ser entonces la causa del daño. El detrimento o menoscabo aparece como efecto o la consecuencia de ese obrar. La relación de causalidad tiene una doble función, la de autoría, que permite individualizar al sujeto de que debe responder, y la extensión del resarcimiento, ya que a través de parámetros indispensables para determinar mediante un régimen predeterminado de imputación de las consecuencias. La doctrina ha desarrollado diferentes teorías con respecto a la relación de causalidad. La teoría de la equivalencia de condiciones establece que la causa de una consecuencia dañosa es la suma de las condiciones necesarias para producirla. Por ejemplo, si un compañero corre a otro jugando y este se lesiona y es llevado al hospital y en el hospital muere porque se le cayó el techo encima, el responsable de ese fallecimiento sería el compañero que lo lesionó en un primer momento. La teoría de la causa próxima establece que la causa del evento es la que en el orden del tiempo se halla más próxima al resultado. Por ejemplo, si una persona cambia el contenido de un medicamento y en su lugar coloca veneno y una enfermera sin saberlo se le suministra a un paciente y este muere, ella sería, según esta teoría, ella sería la responsable del fallecimiento de esa persona, pero en realidad la causa se remonta al cambio de contenido de ese medicamento. Con respecto a la teoría de la causa predominante o causa eficiente, ella reconoce que no todas las consecuencias son equivalentes, sino que tienen distinta eficacia y que solo debe imputarse la que tiene una mayor fuerza productiva en el proceso causal. Y la teoría de la causalidad adecuada establece que se considera causa de un resultado aquel hecho que, de acuerdo al curso ordinario y natural de las cosas, es idónea para producir un resultado determinado. Con respecto a las consecuencias, estas están establecidas en el artículo 1727 del Código Civil y Comercial y diferencia entre consecuencias inmediatas, que son las que acostumbran a suceder según el curso normal y ordinario de las cosas. Las mediatas son las que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, y las casuales son las consecuencias mediatas que no pueden preverse. Con respecto a la interrupción e interferencia del nexo de causalidad, son eximentes que se vinculan con la relación de causalidad y el factor objetivo de atribución. Estas son el hecho de la víctima, que debe reunir los caracteres del caso fortuito, es decir, debe ser imprevisible o inevitable y además debe ser exterior. Los requisitos es que debe haber una incidencia causal, es decir, el hecho de la víctima con la producción del resultado. Y el hecho del damnificado debe ser suficiente como para provocar la ruptura del nexo de causal. Los efectos es cuando el hecho es exclusivo de la víctima, existe una plena exhibición de la responsabilidad por parte del demandado. Cuando existe una concurrencia del hecho de la víctima con la culpa probada o presumida del lesionante, se deben distribuir las consecuencias dañosas en función de la incidencia de cada uno. Cuando existe una concurrencia del hecho de la víctima con factores objetivos de atribución, si existe el hecho exclusivo de la víctima, queda sin efecto totalmente la presunción de responsabilidad que recae sobre el dueño o guardián de la cosa riesgosa, viciosa o de una actividad riesgosa. Cuando el hecho de la víctima es concurrente con factores objetivos de atribución, la incidencia de la víctima es parcial, por lo tanto la responsabilidad se reduce con relación a esa incidencia. El segundo es el hecho de un tercero extraño por quien no se debe responder. Este también debe reunir los caracteres del caso fortuito, es decir, debe ser imprevisible e inevitable. Los requisitos también deben haber una incidencia causal, esta es ya sea en forma exclusiva o concurrente. La autoría material recae sobre el tercero, que deberá responder frente a la víctima siempre que haya un factor de atribución subjetivo u objetivo. Y el hecho de un tercero no debe ser imputable al demandado, es decir, debiendo dicha prueba ser soportada por este y valorada en forma estricta, orientada a acreditar que la conducta del demandado fue extraña a la producción del hecho determinante del daño. Los efectos.
Cuando el hecho es exclusivo del tercero, provoca la exhibición total del demandado. Cuando existe una concurrencia entre el hecho del tercero con el del demandado, ambos deben responder concurrentemente frente a la víctima y luego ejercer las acciones de repetición que sean pertinentes. Cuando, cuando sea el hecho de un tercero concurrente con un factor de atribución objetivo del demandado, el dueño, guardián o tercero deben responder concurrentemente frente a la víctima y luego ejercitar las acciones de regreso que correspondieran. El caso fortuito o fuerza mayor son los acontecimientos extraordinarios, imprevisibles e inevitables no imputables al deudor, que impiden el cumplimiento de la obligación. Los requisitos es que sean imprevisibles, inevitables, deben ser actuales, deben ser inimputables y deben ser extraordinarios. Los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden provenir del hombre o de la naturaleza. El principio general con respecto a los efectos es que extingue la obligación por imposibilidad sobrevenida o por imposibilidad de pago. Libera al deudor de la responsabilidad por dicho incumplimiento. Pero existen excepciones establecidas en el Código Civil, ya sea por asunción contractual del caso fortuito, ya que las partes en el ejercicio de la autonomía de la voluntad al momento de contratar pueden establecer diferentes cláusulas por disposición de la ley, que precisamente es el siguiente punto, cuando media mora del deudor, ya que uno de los efectos de la mora es la traslación de los riesgos de la prestación que pasan a estar a cabeza del deudor incumplidor. La existencia de culpa previa del responsable, ya que no puede existir caso fortuito por falta de la condición de ajeneidad. En el caso de contingencia propia del riesgo de la cosa o actividad, nuevamente no es ajeno al responsable, por lo que no puede haber un caso fortuito, no puede ser considerado caso fortuito. La obligación de restituir como consecuencia de un hecho ilícito, como por ejemplo la posición de mala fe por aplicación del artículo 1936 del Código Civil Comercial. Con respecto a la prueba, el actor debe probar los hechos constitutivos que integran los presupuestos normativos y el demandado los impeditivos y extintivos. Las causas de justificación. El nuevo Código Civil y Comercial las enuncia expresamente en los artículos 1718 a 1720, lo que suprime la aplicación por analogía del artículo 34 del Código Penal argentino. Las causas de justificación suprimen la antijuricidad, es decir, que pese a haber un hecho o una omisión dañosa, ellos no son antijurídicos, porque el ordenamiento jurídico permite dañar en el caso concreto. El estado de necesidad es un peligro que solo puede evitarse mediante la lesión a un bien jurídico ajeno. Los requisitos es que exista la existencia de un peligro actual o inminente sobre la persona o las cosas. El peligro no debe ser imputado al autor del daño. El daño causado debe ser de naturaleza patrimonial, que no exista otra manera de eludir el peligro, y el daño que procura evitar sea cualitativa o cuantitativamente superior al que se ocasiona al tercero. El efecto es que la gente no responde por los daños causados. La legítima defensa es el supuesto en el que alguien causa un daño a otro usando medios racionales a fin de repeler una agresión ilegítima. Los requisitos son una agresión ilegítima, es decir, contraria a la ley. Esta debe ser actual, debe estar dirigido contra la persona, ya sea ella misma o un tercero conocido o desconocido, o sobre sus bienes. La racionalidad del medio empleado, ya que hace la proporcionalidad entre el ataque, los derechos llamados a proteger y los medios utilizados para su defensa. Si no existe racionalidad en el medio empleado, se puede configurar un exceso en la legítima. Y la falta de provocación suficiente, es decir, que las actitudes o comportamientos del defendido no hayan sido la causa de la agresión. El ejercicio regular de un derecho, este tiene como límite el ejercicio abusivo del derecho, contemplado en el artículo 10 del Código Civil y Comercial, es decir, que deben realizarse sin lesionar los derechos de los demás ni los fines de la ley y sin causar daños injustos. La asunción de un riesgo. La exposición voluntaria por parte de la víctima a una situación de peligro no justifica el hecho dañoso ni exime de responsabilidad, a menos que, por la circunstancia del caso, ella pueda calificarse como un hecho del damnificado que interrumpe total o parcialmente el nexo de causalidad. Los actos de abnegación consiste en el acto de que una persona que no tiene la obligación jurídica alguna
acepta sacrificar o correr riesgo su vida o integridad corporal para auxilio de otro. Eh, el consentimiento libre e informado, este tiene lugar ya que ante la producción de un daño precedido del consentimiento del damnificado, puede dispensarse de responsabilidad al agente y eximirlo del deber de reparar. Los requisitos es que el consentimiento sea libre e informado, la cláusula que instrumenta ese consentimiento no sea abusiva y debe recaer sobre bienes disponibles, es decir, que no afecten al orden público.